生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Renacido como Lucifer capítulo 51 al 55. Mientras el sol iluminaba un nuevo día, Moisés, seguido de Aarón y Lucifer ya llegaron a las puertas del palacio del faraón. Ramsés miró hacia abajo con seriedad y guardó silencio mientras 10 magos estaban ante el profeta del Señor. Mientras los espectadores los observaban, no perdieron más tiempo, pues esto pudo haber sido disfrazado como una purificación de Moisés de la influencia de Apophis. Los presentes sabían la verdad. Este fue un desafío, uno entre los autoproclamados dioses de Egipto y el Señor de los cielos y la tierra. Moisés, como el que lleva el mensaje y, en esencia, el que vino con su reclamo, comenzó arrojando su bastón al suelo del palacio y de él surgió una poderosa serpiente. Era Dios burlándose de los egipcios, en esencia declarando que incluso el ser ante el cual todos tiemblan, su Apophis y todo lo que él representa, no es más que un súbdito del Señor de todo. Todos los magos comenzaron a susurrar sus hechizos y a lanzar símbolos de pintura con sus bastones al aire. Un pequeño mar de serpientes, ratas y varios insectos se abalanzaron hacia Moisés, quien permaneció tranquilo porque sabía que su Señor estaba con él. La serpiente en represalia siseó furiosamente y abrió su boca de par en par, atacando al enjambre y con su cola barriendo todo el ataque, aplastando, devorando y envenenando todo lo que se encontraba a su paso. Porque esta serpiente es capaz de dañar incluso a un arcángel con sus colmillos y venenos y lo muerde. Tiene el valor de contemplar al lucero del alba. Pronto devastó todas sus invocaciones, causando que algunos magos retrocedieran con miedo e intentaran huir mientras que otros cayeron en postración y declararon su testimonio de que el único Dios es el Señor de los israelitas. Ramsés se enfureció al ver lo que tenía delante. ¿Cómo te atreves a huir sin que yo te dé permiso? ¿Cómo te atreves a adorar a su Dios sin que yo te conceda el derecho? Sabe esto, te cortaré la mano y la pierna por ambos lados y los crucificaré a todos. Rugió el faraón. Los magos que fueron detenidos por los guardias en su intento de escape cayeron postrados ante el faraón pidiendo clemencia, mientras que los que habían elegido adorar al Dios de Moisés permanecieron tranquilos y declararon: Ya no te tememos, faraón, pues hemos presenciado el poder del verdadero creador de todo. Puedes matarnos a todos, pero debes saber que nos hemos arrepentido y seremos bienvenidos en los jardines de la paz eterna. ¿Has visto ya, Ramsés? ¿Te ha quedado claro, hermano? El Señor del universo te ha ordenado que liberes a mi pueblo y te arrepientas ante él. Soy un mensajero de misericordia de él para ti, pero su paciencia contigo no es eterna. No provoques su ira, porque si se enciende, aunque sea un poco, advirtió Moisés mientras miraba de reojo a Lucifer encapuchado. Basta. Fuera de mi vista, Moisés. Como muestra de mi misericordia hacia nuestra hermandad, no te mataré ni a ti ni a quienes te acompañan. Sal de mi palacio ahora mismo. Y recuerda que jamás liberaré a tu pueblo. Exclamó Ramsés con voz atronadora, fría como el hielo. Ante las palabras del faraón, el aire pareció calentarse mientras una poderosa ola de energía parecía llenarlo. Todos podían sentirlo, pero solo Moisés y Aarón comprendían lo que ocurría y podían ver con sus propios ojos el aura del portador de luz llenando cada rincón del palacio. Moisés, con rostro entristecido, se giró y dijo: Entonces, faraón, tenlo en cuenta. Pase lo que pase de ahora en adelante, la culpa recae sobre ti. Y con esas palabras de despedida, los tres abandonaron el palacio. Ramsés, furioso, rugió mientras arrojaba la copa de oro llena de vino tras su partida. Mientras Lucifer caminaba afuera con los profetas, de repente sintió un llamado, alguien lo estaba llamando con su propia alma. Algo que el mismo Lucifer había prohibido vehementemente, pues es uno de los aspectos primordiales de la adoración. Alguien le estaba rezando. Sin decir palabra se hizo invisible a la vista humana y extendió sus alas hacia el lugar del desierto donde se originó la oración. Lucifer, es tan bueno verte, dijo una mujer mientras se quitaba el pañuelo de la cabeza.
¿Perdiza? Preguntó Lucifer sorprendido al aterrizar, al ver a la mujer de pie junto al Nilo. Era uno de los ángeles que se mantuvo neutral durante la Gran Guerra. En verdad, hermano mayor, es un espectáculo para los ojos doloridos ver lo más hermoso de la creación ante mí, afirmó Perdiza mientras se acercaba a Lucifer y ponía amorosamente su palma sobre su mejilla. Lucifer notó el brillo en sus ojos y retrocedió lentamente, sintiendo que algo andaba mal en ella. ¿Qué pasa, Perdiza? ¿Por qué me rezaste? ¿Sabes cuánto me disgusta? Dijo a Lucifer con seriedad. Oh, por favor, hijo de la mañana, siempre fuiste tan estricto con eso. El propio Padre no considera los llantos del alma como adoración, siempre y cuando la intención no sea convertirlos en tu Dios. Replicó ella con una sonrisa. Sea como sea, hermana, ¿por qué me has llamado? Lo último que recuerdo es que elegiste la neutralidad, declaró Lucifer con cautela. En respuesta, la pelirroja se rasgó la ropa, quedándose desnuda ante él, dándole un espectáculo, mientras se giraba lentamente hacia él. Mírame, ¿no te parezco deslumbrante? Preguntó, y entonces Lucifer comprendió qué era lo que sentía que lo perseguía. Lujuria, su lujuria. Hermana, ¿qué te has hecho? Preguntó Lucifer en estado de shock. Hice lo que tenía que hacer. Padre y madre nos hicieron ángeles incapaces de sentir deseo sexual el uno por el otro, pero al ver y experimentar los placeres de la carne a través de los sueños de la humanidad, sentí envidia, declaró Perdiza mientras se acercaba más a Lucifer, apretándose contra él y rodeándole el cuello con los brazos. Él podía sentir el calor de su aliento en la barbilla. Envidiaba a Lilith, quien tenía al hombre más grande de la creación para ella sola, por quien yo era incapaz de sentir lujuria. Y así, con suficiente uso de los sueños y la magia, logré cambiar eso. Ahora, hermano, podemos estar juntos. Tú y yo, mi príncipe. Dijo mientras intentaba besarlo, lo cual Lucifer esquivó rápidamente, alejándola. Su expresión era de repugnancia. Hermana, amo a Lilith, le dijo a Lucifer con seriedad. Eso no te detiene. Eres Lucifer del deseo, e incluso puedo sentir que ya amas a otra mujer además de ella, una de un tiempo más allá del nuestro. Sigo siendo el ángel del amor, hermano, no puedes disuadirme con eso, replicó Perdiza mientras se levantaba. No te deseo, Perdiza. No siento por ti lo que tú has logrado sentir por mí, le dijo el arcángel caído. Entonces hazte capaz de sentirlo como yo. Lucifer, nadie te merece más que yo. Soy tu querida hermanita. Nadie entiende tu amor por nosotros mejor que yo, le dijo mientras intentaba acercarse de nuevo, lo que lo hizo retroceder. Si de verdad lo hicieras, lo entenderías. Nunca los amé así. Ni lo deseé, le dijo a Lucifer mientras conjuraba una capa y se acercaba a ella, cubriéndola con ella desnuda, apartando la mirada. Perdiza finalmente comprendió que había sido completamente rechazada y montó en cólera y abofeteó a Lucifer. Él movió su mano para no lastimarla, debido a su incapacidad de realmente hacerle daño. ¿Cómo pudiste, Lucifer? ¿Cómo puedes rechazarme? Soy tu hermana. Rugió Perdiza con dolor y rabia. Es precisamente por eso que te rechazo, le dijo a Lucifer. De repente, ambos observaron que el Nilo se tornaba rojo de sangre. Disculpas, hermana, pero tengo que irme. Tengo deberes en otro lugar. Y mientras el lucero del alba alzaba el vuelo, Perdiza rugió. Maldito seas, Lucifer. Maldito seas, ángel del deseo. Maldito seas por no desearme. Por esta humillación, un día te comeré el corazón, como castigo por haberme roto el mío. Lucifer a lo lejos, sacudió la cabeza tristemente, sin comprender cómo la amable hermana que era antes pudo haber resultado así. Pero decidió que se ocupará de ella cuando llegue el momento, porque ahora tiene un castigo que repartir. Mientras Samael volaba hacia la fuente del milagro, vio a Moisés y a Aarón en la orilla, una gran cantidad de israelitas con ellos, rodeados por el ejército del faraón. Mientras descendía, todavía invisible, con un chasquido de dedos lanzó a los soldados a gran distancia, provocando que la gente se quedara sin aliento. Moisés, gritó Lucifer, solo su voz podía ser escuchada por él.
Su ser, sin embargo, seguía siendo invisible para todos. ¿Estrella del día, te ha dado mi padre su mandato?, preguntó el arcángel. Y al hacerlo, el profeta guardó silencio un instante mientras bajaba la cabeza. El Señor, Dios me ha ordenado que te diga que Él ordena al destructor que cumpla con su deber. Me aseguró que comprenderías el significado de sus palabras. Y Lucifer lo hizo. Cuando era Samael, su trabajo no era solo moldear, sino también destruir. Michael podía tener el poder, pero nunca tuvo la voluntad de Samael para castigar. Nunca tuvo el valor para hacerlo. Miguel siempre ha sido el juez, el defensor del cielo, pero Samael, su ejecutor. El castigador no es un apodo reciente, sino antiguo. El viejo no perfeccionó el libre albedrío de una sola vez. Primero realizó sus experimentos. Samael nunca los envidió, pues eran miserables y despreciables. Los abortos de la creación que el ángel destructor devastó, dormitando o vagando en las mansiones del silencio por orden de Yahvé hasta hoy y para siempre. Planetas enteros reducidos a polvo cósmico. Las estrellas, sus hijos siempre lo amaron, los ángeles sus hermanos también, con gran respeto, pero el resto de la creación siempre le ha temido. El cielo y la tierra, en particular, siempre temerosos, cautelosos. Otra de las muchas razones que se acumulan para su rebelión. Estaba harto de tener que limpiar siempre sus desastres. Lucifer no dijo nada más mientras con un batir de alas emprendía vuelo hacia los cielos sobre Egipto, observándolo desde arriba. Debía tener cuidado, hacía mucho tiempo que no hacía esto. Nunca se le exigió precisión hasta ahora, pues siempre era simplemente arrasar por completo hasta que no quedaba nada. Herirá todo su territorio con ranas. Así el río producirá ranas en abundancia, que subirán y entrarán en sus casas, en sus dormitorios, en sus camas, en las casas de sus sirvientes, en su gente, en sus hornos y en sus artesas. Y las ranas subirán sobre ellos, sobre su gente y sobre todos sus sirvientes. Samael escuchó el eco de las palabras de su padre en su ser. Así dice el Señor, afirmó Samael en reconocimiento. Y fue como andar en bicicleta, nunca poder volverse verdaderamente desconocido una vez aprendido, porque inmediatamente Samael sintió que con la ayuda de su padre, tenía una vez más, por un tiempo limitado, acceso a la voluntad, porque su padre mismo estaba cesando el efecto destructivo de la copia de la omnisciencia, temporalmente. Cuando las palabras salieron de la boca del arcángel, las ranas saltaron del Nilo sangriento e inundaron todo el reino, salvo a los verdaderamente inocentes entre la gente. Aquellos que en su corazón aceptaron que lo que hacía su faraón era injusto e intentaron a su manera desobedecer. Esto continuó durante 3 semanas. Faraón, te has ganado la ira del Señor, te arrepentirás. Aún no es demasiado tarde, porque si lo haces, todo lo que tú y tu pueblo habéis perdido se revertirá, declaró Moisés. Pero el faraón solo rugió de ira, enviando amenazas y ataques que fueron infructuosos porque el profeta estaba protegido por el Señor y su arcángel. Moisés meneó la cabeza. Golpea el polvo de la tierra, para que se convierta en piojos por todo el país de Egipto. Dios mandó a su hijo. Así dice el Señor, declaró Samael mientras, con una poderosa patada, golpeaba la tierra, levantando una ola de polvo que se convirtió en piojos que atacaban a hombres y animales. Sin abandonar un lugar donde la injusticia reinaba libremente. Esto continuó durante 3 semanas. Faraón, he venido una vez más a ti como recordatorio de la misericordia del Señor de los mundos. Su poder es inmenso. Arrepiéntete y deja ir a su pueblo, y todo lo perdido será devuelto. Y una vez más el faraón se enfureció, atacando al propio Moisés, esta vez con una espada. Aunque antes de que pudiera atacar, la serpiente se formó a partir del palo y con un poderoso movimiento de su cola golpeó al faraón contra su trono, aplastándolo y dejándolo ciego de un ojo. Siseó mientras se transformaba nuevamente, dejando a un Moisés triste, que tenía lágrimas formándose en sus ojos, dándole la espalda y marchándose una vez más. Si no deja ir a mi pueblo, que vea. Samael enviará enjambres de moscas sobre él y sus siervos, sobre su pueblo y dentro de sus casas.
Las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de moscas, así como el suelo donde se encuentran. Y en aquel día yo te mando, hijo mío, que apartes la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que no haya allí enjambre de moscas, para que sepan que yo soy Jehová en medio de la tierra. Así dice el Señor, pronunció Samael una vez más mientras el fuego brotaba de su ser, cada brasa transformándose en moscas y sin dejar lugar seguro, salvo los protegidos por el Señor. Esta vez, los protegidos fueron solamente los israelitas, porque todo el pueblo de Egipto había intentado descargar su ira sobre los israelitas a causa de las plagas. Esto continuó durante 3 semanas. Esta vez, Faraón, te recito las palabras del Señor mismo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si te niegas a dejarlo ir y aún lo retienes, he aquí, la mano del Señor caerá sobre tu ganado en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre los bueyes y sobre las ovejas. Una peste muy grave. Y el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto. Así dice el Señor. El faraón, en respuesta, guardó silencio. Moisés esperó 1 hora entera, antes de suspirar y negar con la cabeza, volviéndose una vez más. Envía pestilencia sobre sus ganados en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre los bueyes y sobre las ovejas, salvo a los de Israel. Mandó Jehová. Así dice el Señor, afirmó Samael una vez más mientras sus ojos ardían con una luz blanca, mientras su resplandor iluminaba el cielo, quemando la oscuridad de la noche, similar a 2 soles en el cielo. El resplandor entonces, en unos momentos, se transformó en una enfermedad, infectando todo aquello a lo que la luz llegaba. Esto continuó durante 3 semanas. Faraón, una vez más traigo la orden del Señor. Arrepiéntete y libera a su pueblo. Si esto continúa, todo tu reino quedará destruido, sin que quede ni el polvo de la eternidad. Moisés declaró, pero Ramsés permaneció en silencio. Su mirada era fría. Por favor, hermano, no deseo que ese sea tu destino, dijo Moisés por primera vez desde que comenzó el castigo, no como profeta del Señor, sino como hermano. Ramsés fue el primero en hablar. Ruego a los dioses que me permitan endurecer el corazón, porque nunca dejaré ir a tu pueblo. El rostro de Moisés estaba lleno de dolor mientras una vez más se daba la vuelta y se iba. Samael, enciende tu fuego como lo hiciste con las estrellas, deja que su humo se eleve. Deja que el viento lo lleve y provoque furúnculos en los hombres y los animales a quienes alcance, salva a los israelitas y a su ganado. Así dice el Señor, afirmó Samael en reconocimiento, con los ojos fríos como el hielo, sin una pizca de misericordia en ellos mientras su ser estallaba en llamas que lo rodeaban, su humo alcanzando los cielos como nubes. El viento lo lleva hacia las tierras de Egipto, y produce furúnculos y sobre todos aquellos a quienes alcanza, salvo aquellos a quienes Dios protege. Esto continuó durante 3 semanas. Faraón, he venido, comenzó Moisés una vez más, pero esta vez, Ramsés, antes de que pudiera terminar, se levantó y se fue. Dejando a Moisés parado allí durante 1 hora esperando como muestra de misericordia que su hermano cambiara de opinión y escuchara. Pero él no lo hizo y Moisés una vez más con tristeza se dio la vuelta y se fue. Extiende tu mano hacia el cielo, Samael. Ordena que haya granizo en toda la tierra de Egipto. Sobre hombres, animales y toda la hierba del campo. Que la luz cegadora, el relámpago, descienda sobre ella y haga llover fuego sobre todos, excepto los israelitas, mientras mis truenos rugen, haciendo eco de mi ira. Así dice el Señor, afirmó Samael mientras extendía su mano hacia el cielo, deseando que obedeciera sus órdenes y desatando el castigo de Dios sobre todos los incrédulos. Esto continuó durante 3 semanas. Una vez que Moisés fue a hablar con el faraón, lo vio destrozando las estatuas de sus dioses con un martillo. Los ecos de sus voces permanecieron como habían dicho. Esta ira es la voluntad de Yahvé, impuesta por el poderoso Lucifer. No es algo que podamos abolir. Aguanta, hijo de Ra, porque vienen días mejores. Tus dioses falsos te han abandonado, faraón. Arrepiéntete y adora al verdadero Creador de todo, y abre el camino a su misericordia.
Deja ir a su pueblo, declaró Moisés. Ramsés con furia en sus ojos rugió mientras lanzaba el martillo hacia Moisés, rompiéndose este antes de alcanzarlo. El faraón al ver esto con una mirada de odio se dirigió a sus aposentos, lo que provocó que el profeta regresara una vez más con tristeza. Las langostas entrarán en su territorio y cubrirán la faz de la tierra, de modo que nadie podrá verla. Y comerán lo que les quede del granizo, y todo árbol que les crezca en el campo. Así dice el Señor, afirmó Samael por octava vez y él, con la voluntad de Dios, cumplió el mandato del Señor. Egipto se hundió en la sordera, pues ni siquiera podían oír sus propias voces a causa de las langostas. Esto continuó durante 3 semanas. Cuando Moisés entró nuevamente al palacio, vio a Faraón caído de su trono, borracho. Faraón, te traigo, Moisés, por favor, empezó Ramsés. Basta. Soy tu hermano, ¿no te importa? Había tristeza en su voz y lágrimas en los ojos. Precisamente porque eres mi hermano, hago esto, Ramsés. Es por tu propio bien. Estás siendo injusto con mi pueblo y el Señor no lo tolerará. Es su misericordia. Solo trae brasas del castigo del infierno a la tierra para que te arrepientas. Tú mismo estás eligiendo oprimir a mi pueblo y estás llevando a tus súbditos a hacer lo mismo. Arrepiéntete y déjalos ir. Aún no es demasiado tarde. Todo será restaurado, suplicó Moisés. El faraón se quedó en silencio mientras se encerraba en sí mismo y una vez más ignoró a Moisés. El profeta, después de una hora de silencio, se gira y se marcha con mirada triste. Extiende tu mano una vez más hacia el cielo, Samael, y ordena a tus hijos que retengan su luz para que haya oscuridad sobre la tierra de Egipto, oscuridad que incluso pueda sentirse. Así dice el Señor, pronunció Samael una vez más mientras extendía su mano hacia el cielo y ordenaba a las estrellas, al sol y a la luna, todos obedeciendo sin vacilar. Esto continuó durante 3 semanas. Faraón, te traigo una vez más la orden del Señor. Arrepiéntete y deja ir a su pueblo. Él, en su misericordia, te promete la restauración y el resurgimiento de todo lo que has perdido, junto con una casa en el paraíso. El profeta declaró, pero Ramsés permaneció en silencio y quieto, como si ni siquiera hubiera escuchado a Moisés. Y por primera vez, Moisés se enojó y le arrojó una piedra, golpeándolo en el hombro. Ya basta. Por tu maldita terquedad y orgullo nuestro hogar ha sido arruinado. Arrepiéntete ya. ¿De verdad vale tanto tu orgullo? Los mismos seres que adoras ya te han abandonado. Tus súbditos te desprecian. Sométete antes de que caiga el golpe final. Un golpe del que jamás podrás recuperarte. Después de este, no habrá más misericordia. No más restauración. No más avivamiento. Rugió Moisés. Sin embargo, para pesar de Moisés, Ramsés siguió ignorándolo. Moisés con lágrimas en los ojos se dio la vuelta y esta vez antes de irse, pronunció sus últimas palabras de advertencia. Lo siento. Palabras que deberían haberle hecho saber al faraón que lo que pronto le iban a quitar, lo quebrantaría. Porque nadie es invencible ante el Todopoderoso. Él y su gente ya no merecen los legados que les he otorgado. Si se quedan, solo sufrirán. Llévalos al paraíso, Samael. Te concedo permiso temporal para entrar en sus tierras. Yo te ordeno que a eso de la medianoche, oh destructor mío, salgas por en medio de Egipto, y muera todo primogénito en la tierra, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Entonces habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo hubo, ni volverá a verlo. Pero contra ninguno de los hijos de Israel moverá un perro su lengua, ni contra hombre ni contra bestia, para que sepáis que el Señor hace distinción entre los egipcios y los israelitas. Samael quedó tan impactado por las palabras de su padre que por un momento permaneció en silencio, hasta que asintió en señal de reconocimiento. Así dice el Señor, pronunció el arcángel, por 10ª y última vez. Y así, el ángel obedeció a su creador. Extendió sus alas y, como su nombre lo indica, en instantes, tomó con ternura la vida de cada primogénito que le ordenó y llevó sus almas al cielo. Sus puertas se abrieron ante él por primera vez en eones.
Voló velozmente, sin mirar a ninguno, pues no deseaba ver sus miradas de tristeza y rabia dirigidas hacia él. Descendió momentáneamente sobre los campos de sanación, poniendo cada alma en manos del ángel de la sanación, Rafael, quien, a diferencia de todos, le sonrió con dulzura y tristeza. Samael no perdió más tiempo y extendió nuevamente sus alas y se dio la vuelta, partiendo hacia la tierra. Allí, cuando Moisés entró nuevamente al palacio, vio a Ramsés arrodillado con el cuerpo sin vida de su hijo entre sus manos y lágrimas corriendo por sus ojos. «Tienen mi permiso. Toma a tu gente y vete», dijo el faraón y, mientras lo hacía, Moisés, sin decir palabra, se dio la vuelta y se fue, con el dolor en el rostro. Y el pueblo de Israel, ahora era libre. El pueblo de Faraón que no se arrepintió, habiendo fallado en la tribulación del Señor, y ahora todos estaban condenados al infierno cuando llegara su hora. Lucifer, al descender de nuevo a la tierra, estaba cansado, tanto física como emocionalmente. Había encerrado al destructor dentro de él por tanto tiempo, pero debido a que su debilidad le hacía deberle un favor a su padre, tuvo que liberarlo. Tuve que deleitarme en la presencia omnipresente de la gloria una vez más. Quería detestarlo, rechazarlo por completo, pero una parte de él todavía lo anhelaba. Supone que es su naturaleza angelical. No importa cuán bajo haya caído, siempre seguirá siendo el ángel de la luz, el fuego, el deseo, la verdad, la destrucción y muchas cosas más. Él ha dado forma a muchos mundos y ha deshecho otros tantos, todo en nombre de su Padre. No se siente culpable por ello. No se siente culpable por lo que ha traído sobre Egipto y su pueblo. No siente culpa por todas aquellas creaciones que ha envuelto en su llama y enraizado en las mansiones del silencio. Sin embargo, sigue cansado. Cansado del anhelo del cielo, cuando él mismo casi lo redujo a cenizas. Él, desnudo, como el día en que fue engendrado, contempla el cielo nocturno y la hermosa luna que brilla sobre la playa de abajo, sus estrellas todavía tenues a causa de su sacrificio. Es un lugar alejado del alcance del resto del reino de Egipto. Él busca olvidar la gloria y una vez más disfrutar de su ausencia. Podría regresar al infierno, regresar con su esposa, pero sabe que ella no es quien puede hacerle olvidar. Por mucho que la ame, ella sigue tan enamorada de Samael como siempre, y ahora mismo, lo único que desea es olvidarlo. Aunque mientras continúa mirando la luna, observa algo peculiar. Una mujer siendo atraída por la luna, su luz llena de amor por ella. Parece que la luna se ha enamorado de una mujer, una hija de Adán. Pero mientras ella se eleva, la tierra se enfurece. Los hijos de Adán provienen de él, pues Adán y Eva fueron hechos de él. Mientras ruge, el arcángel observa su temblor. Sus océanos suben y bajan. Su hermano, el cielo, truena, su luz cegadora mientras quema el pueblo de la mujer. La luna por temor a la ira del cielo y de la tierra deja ir a la mujer. Lucifer, al observar su caída, la atrapa con un aleteo, arrastrándola hacia abajo. El cielo y la tierra, al percatarse finalmente de la presencia del arcángel caído, se calman, temiendo provocar su ira. Tú, afirma la mujer sorprendida. Yo, ahora, ¿quién eres, mujer amada por la luna? Pregunta Lucifer. No lo suficientemente amado. El cobarde me decepcionó, temiendo al cielo y a la tierra. La mujer replicó con amargura. Lucifer permaneció en silencio, todavía esperando su respuesta. Sicórax, dijo finalmente la mujer mientras se levantaba de la arena. Sicórax, bruja. Tus padres deben tener un gran sentido del olfato para ponerte el nombre que eres, comentó Lucifer con sarcasmo. Me temían, como todos los que me conocen. Supongo que también todos los que te conocen a ti. Oh, entonces me temes, bruja. Pregunta Lucifer mientras se agacha y se sienta en la arena de la playa, mirando las olas. No, nunca te he temido, porque no temo a nada. Ni siquiera a tu padre, el poderoso Yahvé, afirma Sicórax. Entonces eres un tonto. Pero supongo que eso es lo que tienes que ser, meterte en lo que él ha prohibido. ¿Y en qué te convierte eso, diablo? En el que lideró la primera rebelión. En el que inició la mayor guerra, de quien todas las guerras son meras sombras.
¿Acaso no te convierte eso en el mayor idiota de todos? Replicó la bruja de cabello oscuro mientras se sentaba a su lado, una cercanía tal que si siquiera uno de ellos estirara el brazo, no podrían hacerlo del todo. Ella era verdaderamente hermosa, con su piel bronceada brillando bajo la luz de la luna y su cabello negro que incluso rivalizaba con el cielo sin estrellas en su oscuridad. Era una bruja poderosa. Una que nació con fragmentos capaces de dirigir conscientemente el poder y la voluntad. Durante el silencio mientras continuaban mirándose, la bruja abrió la boca y dijo: «Busco consuelo. Dime, ángel del deseo, ¿me lo darías? ¿Lo pedirías de mí? Te hago saber que soy un hombre felizmente casado», comentó Lucifer. «Y, aún así, tienes que negarme claramente mi petición. Un sí o un no, arcángel. Habla», ordenó la bruja. «Qué descaro», pensó Lucifer divertido. Ella sería la primera mujer, además de Lilith, con la que se acostaría, si así fuera. Él es el ángel del deseo, y su deseo siempre ha sido infinito. Pero solo hacia aquellas que consideraba dignas. La propia Lilith ya sabe del amor que se ha arraigado en su corazón por la mujer del futuro, y ya llegó a la paz con él, no odiándolo ni despreciándolo, siendo esto así cuando fue creada, antes incluso de conocer a Lucifer. Es quien ella era tal como fue creada como la primera esposa de Adán. Pero no es el único. Nació con el conocimiento de que Eva también sería creada para Adán. Y ya esperaba que Lucifer hiciera lo que quisiera, pues si desobedecía a Dios para cumplir sus deseos, nadie podría restringirlo realmente. No es que ella tuviera ese deseo, pues esa necesidad de libertad es una de las cosas que la hizo enamorarse de él en primer lugar. «Sí, bruja. Acepto tu deseo». Y bajo la luna el arcángel acercó su rostro mientras la besaba con furia y pasión. Esta no fue una unión de amor, ni estaba previsto que lo fuera. Sycorax quería olvidar la luna y Lucifer la gloria. Olvidar por un instante lo que es ser Samael y simplemente ser el caído, ser solo Lucifer. Él se empujó encima de ella mientras los envolvía con sus alas. Él la besó en el cuello, mientras ella agarraba su espalda, intentando perforar su carne con sus uñas, pero fallando contra su piel invulnerable. La mordió mientras bajaba con sus manos, tocando cada parte de su cuerpo. Cuando finalmente comenzó su unión, un poder como ningún otro los rodeó mientras los dos permanecieron indiferentes ante su pasión. Por encima de ellos los cielos empezaron a rugir, e incluso el huésped empezó a temer, porque la ciudad plateada, no, toda la creación, estaba temblando. Y por primera vez, no fue causado ni por la ira de Dios ni por la de uno de sus tres poderosos hijos. Fue el surgimiento de un alma, nacida de la unión entre el diablo y una bruja como ninguna otra. Aquella que en el futuro será nombrada la reina de todos. La más sabia y poderosa de todas. Sin embargo, por ahora los dos permanecen indiferentes, perdidos en su pasión, mientras la creación temblaba con cada roce de sus pieles. Al despertar, Lucifer vio a Sycorax acostada a su lado, desnuda. Su cabeza reposaba sobre su pecho, envuelta en su ala, como una manta. Su suave calor la mantenía cómoda y protegida de los vientos fríos y fuertes. Aunque en el momento en que giró la cabeza y miró hacia arriba, vio al ejército celestial junto a los tres arcángeles que los rodeaban, con las armas listas para la confrontación. Ya los percibió al despertar, por supuesto. Aunque le impedían ver directamente la luz de su querido hijo, le irritaban más que simplemente percibir su presencia a través de sus otros sentidos. Lucifer al ver esto suspiró, realmente no estaba de humor para la guerra en ese momento. Él conjuró ropa sobre Sycorax antes de desenvolver su ala alrededor de ella y sin preocupaciones se puso de pie, con los hombros erguidos, lleno de confianza. Cada uno de ellos se puso más tenso que antes incluso ante el más mínimo movimiento. Sabían que se encontraban ante su anciano caído, debilitado no, y esta vez no contaban con el respaldo del mensajero ni de la espada, ambos junto al segador, el sanador y tejedor de patrones que no habían respondido a su llamado. Por cortesía, les agradezco la cortesía de permitirnos a mí y a la bruja descansar, aunque sé que definitivamente no fueron sus intenciones. El miedo es un gran obstáculo, ¿no es así, queridos hermanos?
En cierto modo, supongo que la culpa recae sobre mí, pues siempre fui demasiado protector contigo como para permitirte vagar en la oscuridad, a ciegas, sin ayuda ni seguridad. Declaró el arcángel caído mientras giraba la cabeza, fijándolos en todos, y se acercaba un paso más a los demás arcángeles, mientras que el resto de la hueste, en respuesta, retrocedió asustado, apuntándolos con sus armas con aún más hostilidad. Sicórax, ella misma eligió este momento para despertar, ya que se levantó también, por un momento confundida, pero pronto, cansada y lista para la confrontación, mientras se colocaba apresuradamente detrás de Lucifer. ¿O no les he enseñado nada o son simplemente malos estudiantes? ¿Por qué, en nombre de mi padre, se opondrían a mí argumentando que claramente tengo la ventaja? ¿Acaso mis lecciones no les han significado nada? Preguntó Lucifer con voz áspera y con un tinte de fastidio. No hables como si significaras algo para nosotros, adversario. Estamos aquí por la mujer, dánosla y la paz permanecerá, ordenó Amenadiel, con la voz teñida de furia. Lucifer, al escuchar las palabras del ángel del tiempo, el mismo que lo siguió hace mucho tiempo como un cachorro perdido, sintió una punzada en el pecho. Y dime, Amenadiel, ¿qué quieres con lo que he reclamado? Preguntó Lucifer, con un tono severo y amenazador en represalia, lo que hizo que la hueste, salvo los arcángeles, se estremeciera. No soy Lucifer de nadie y si desean la guerra, con gusto se la daré, afirmó Sicórax detrás de él mientras su mano crepitaba con magia. Lucifer suspiró exasperado mientras se giraba, mostrándole la espalda a la anfitriona sin miedo, tomándola de los hombros en sus manos. Cariño, calla un momento. Preferiría no tener que quitarte la voz. Lo que ahora yace dentro de ti es mi engendro y, por lo tanto, hasta que nazca, te reclamo como mío y, por lo tanto, bajo mi protección, dijo a Lucifer con palabras suaves, pero con un matiz de amenaza, desafiando cualquier protesta. Sicórax chasqueó la lengua con fastidio, pero encontró sus palabras bastante razonables y sin más protestas, permaneció en silencio. ¿Dónde estábamos? Empezó Lucifer, girándose de nuevo con indiferencia. Ah, ya recuerdo. Ya se iban, ¿verdad? Sabiendo que no tienen la confianza de estar frente a mí sin Michael a su lado. ¿Dónde está? No lo he notado ni siquiera cuando visité la ciudad plateada, comentó Lucifer. Guárdate tus burlas, caído. Puede que la espada aún defienda el reino de arriba, pero tenemos al Señor de nuestro lado. Declaró el arcángel de la justicia. ¿Está padre de tu lado, Zadkiel? Por lo que intuyo, no. Esta no es una orden directa suya, lo sé con certeza. Siempre reconozco sus huellas en toda su obra. Todos actúan movidos por sus propios miedos. Si no, padre me habría retenido él mismo o al menos habría enviado a Gabriel si Miguel no es el indicado. Pero no lo ha hecho, y eso dice más que suficiente, declaró Lucifer mientras se apretaba los costados con las manos. Es solo una prueba de su infinita misericordia para otorgarnos la oportunidad de elevarnos ante su visión. Nos permite actuar con sabiduría para otorgarnos una posición aún más elevada dentro de sus filas. Declaró furioso uno de los serafines. Lucifer lo miró con lástima. Sigue diciéndote eso, hermanito. Lo que te ayude a estar tranquilo cuando se trate de enfrentarme a mí, el gran adversario, se burló el diablo. Por cierto, todavía me parece un nombre estúpido, comentó el arcángel. Basta, Lucifer. ¿Te harás a un lado o habrá guerra? Preguntó Metatrón, harto de las travesuras de su hermano mayor. Nunca he sido de los que ceden lo mío, pequeño escriba. Si quieres a mi hijo, ven y que haya guerra. Una vez más, someteré a la hueste. Esta vez, ante los mismos humanos que te venerarán. Amenazó Lucifer mientras las llamas del portador de luz se elevaban de su ser, danzando de alegría al ser invocadas. Dispuesto a destruir todo a su paso. No te tememos, lucero del alba. Todos aquí estamos dispuestos a morir antes de permitir que la abominación que has engendrado dé su primer aliento en la creación de nuestro Padre. Declaró Amenadiel, con toda la furia y el orgullo que le caracterizan, como el puño de Dios.
Creo que deberías hablar por ti mismo, Amenadiel, pues hay muchas dudas sembradas en tu ejército, afirmó Lucifer con serenidad mientras señalaba hacia la oeste tras el arcángel del tiempo. Y mientras Amenadiel observaba con sus sentidos, sin perder de vista a Lucifer, observó la gran incertidumbre que reinaba en los ángeles. De hecho, incluso sembraba en Metatron y Zadkiel. Sin Dios ni los arcángeles demiúrgicos de su lado, sus posibilidades eran extremadamente bajas. Sobre todo porque faltaban más arcángeles que los que estaban presentes. Como no hubo una orden directa, Dios tampoco encontraría falta en las acciones de los luceros de la mañana si los mataran y los enviaran a las mansiones del silencio. No sabían si resucitarían y temían que sus muertes fueran inútiles. Amenadiel, al percibir todo esto, apretó los dientes. Esto no ha terminado, Lucifer, tenlo por seguro. Y así, el comandante de la hueste, ante la ausencia de los demiurgos, extendió sus alas y emprendió el vuelo, seguido por la hueste, exhalando un suspiro de alivio. Lucifer observó su partida, sin apartar la mirada de ellos hasta que pasaron los planos dimensionales, se giró hacia Sycorax y la atrajo hacia su abrazo, con su espalda contra su pecho y su brazo alrededor de su cintura. No aprecié tu protesta de antes, brujita. Debes saber que no dejo oír lo que considero mío, le susurró el arcángel al oído mientras le mordisqueaba suavemente el cuello, provocándole un gemido de placer. Y yo, ya dije que soy mi propia persona, Morningstar. Nunca acepté ser tu concubina, replicó Sycorax, jadeando entre gemidos. El abrazo de Lucifer se intensificó hasta casi dolerle al oír sus palabras. Puedo ser muy persuasiva, ¿sabes? Comenzó Lucifer mientras bajaba la mano desde su vientre. Pero pronto, sin previo aviso, la soltó, empujándola lejos, ganándose un jadeo de sorpresa y protesta de ella. Vamos, vámonos, le dijo a Lucifer mientras se daba la vuelta y comenzaba a alejarse, como si su pequeño acto ni siquiera hubiera comenzado. Sycorax se sonrojó de rabia y deseo mientras espetaba. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué te seguiría a ningún lado? Porque mi hijo está en tu vientre, querida brujita. Y me preocupa que la hostia te ataque si te dejo fuera de mi vista. Así que basta de protestas, antes de que te ate y te arrastre conmigo, dijo a Lucifer sin darse la vuelta, levantando el dedo, tirando hacia adelante, delante de él, en un gesto de seguirlo. Sycorax, sabiendo que definitivamente cumpliría su amenaza, resopló y siguió adelante. Lucifer estaba contento con esto porque tenía un asunto muy importante que investigar. Porque ahora sabía con certeza que Michael había desaparecido. El portador de luz ha recorrido un largo camino con su bruja. Ha elegido el camino más largo, caminando hasta su destino. Le ha dado más tiempo a su hijo para crecer en el vientre de la bruja, y sin embargo, a diferencia de sus hijos anteriores, este parece terco, pues crece a su propio ritmo, indiferente a cualquiera que se vea afectado por su voluntad. Es un clon del viejo palo, pensó Lucifer divertido mientras seguía subiendo las escaleras hacia la cima de la montaña. La propia Sycorax permaneció indiferente al viaje estos últimos años, siempre y cuando recibiera los placeres de la carne y el espíritu en las formas de cópula y obtención de copas de agua del océano, que es el vasto conocimiento que Lucifer tiene de los trabajos de la magia. ¿Qué buscamos aquí, portadora de luz? ¿Hay algo útil en esta tierra de perversión y libertinaje, donde puedo oír los aullidos de las mujeres del mundo que está debajo, clamando contra la injusticia que les imponen estos dioses impulsados por la lujuria? Preguntó Sycorax con repulsión en su voz. Hay una mujer con la que quiero hacer un trato, es todo lo que explica Lucifer, su voz incluso mientras permanece en silencio en el viaje ascendente, continuando escalando la montaña. Al menos podrías cubrirte. No todos desean tener tu imagen grabada en sus ojos, afirmó Sycorax molesto. ¿Ah? Pero no te has quejado ni una sola vez desde que llegamos aquí, ¿qué ha cambiado? Preguntó Lucifer divertido. Ya sabía la razón, solo quería que lo admitiera. Como somos invitados, sería más cortés, explicó Sycorax. Lo cual sí creía, después de todo sabía que no debía mentirle al ángel de la verdad, pues provocaría su ira, algo que no deseaba. Pero, por supuesto, no era toda la verdad.
Oh, pero es muy cortés. Después de todo, no hay excusa que pueda siquiera magnificar e impresionar más mi apariencia ante quienes visitamos, replicó Lucifer. Sicorax entrecerró los ojos hacia él, aún más molesta ya que podía sentir que los espíritus y seres enfocaban su mirada en el arcángel, lo que ella sabía que definitivamente podía sentir, y así, antes de dejar que su ira se apoderara de ella y les sacara los ojos, usó magia para conjurar una túnica negra a su alrededor. Lucifer se divirtió aún más. Como ofrenda de paz, decidió no quitarse la ropa. Podría burlarse de ella más tarde, después de que todos los asuntos importantes estuvieran pendientes. Finalmente llegó a la cima, y parecía que lo estaban esperando, pues todos los llamados dioses y diosas del Olimpo estaban de pie en filas, excepto los grandes, que estaban sentados al final del camino que se extendía ante él. Lucifer podía sentir su miedo, su rabia hacia él apareciendo sin previo aviso dentro de su reino como si fuera suyo. Aunque además de eso también podía sentir su lujuria, envidia, admiración y reverencia hacia él. Prometeo, ¿por qué has venido ante mí? ¿Por qué no estás encadenado al monte Cáucaso? ¿Por qué no sufres como yo he determinado que sufras? Preguntó Zeus con una voz extraña. Viejo, cansado, ¿se atreverían a pensar los olímpicos? Débil. ¿Es eso lo que ves cuando estoy ante ti, recolector de nubes? Supongo que es uno de mis aspectos. Pero no estoy aquí como ese aspecto de mí conjurado por la mente humana, Zeus. Soy Lucifer, hijo de la mañana. Y estoy aquí por tu esposa, Metis. Deseo llegar a un acuerdo con ella. Ah, ya veo. Ya veo, sí, príncipe de Oriente, farolero de Dios, aunque debo decirte, ángel, que quien busca se ha ido. Se ha ido para siempre, dijo Zeus, con voz aún cansada. Te equivocas, Zeus, puedo verla. Está frente a mí, afirmó el lucero del alba mientras levantaba el dedo, señalando al rey olímpico. De repente, empezaron a formarse murmullos mientras los olímpicos se confundían. Silencio, ordenó de repente Zeus, levantando la mano. ¿Qué te hace decir eso, joven? Pregunta el rey con voz débil, pero aún cargada de promesas de sufrimiento. Joven. Yo. Oh, Zeus, parece que la sabiduría de Metis no te sienta bien. Permíteme aliviarte. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, Lucifer asestó un fuerte golpe en la cabeza de Zeus, que resonó por todo el Olimpo y partió la cabeza del tronador en dos. El consejo, al ver el estado de su rey, montó en cólera. Sin embargo, cuando estaban a punto de atacar, vieron brillar una luz dorada de la cabeza de Zeus y de su interior surgió una mujer con armadura dorada. Te agradezco por liberarme, oh, poderoso príncipe del mundo, pronunció la mujer con gratitud y alivio evidentes en su voz y postura mientras se inclinaba ante el soberano del infierno. De nada, Atenea, hija de Zeus y Metis. Pero si de verdad estás agradecida, libera el alma de tu madre y permíteme hablar con ella. Deseo ofrecerle un trato, declaró el arcángel. Y justo en ese momento la cabeza de Zeus se curó de repente y él se levantó con un gemido de alivio. Ah, el maldito latido se ha ido, ¿fuiste tú la causa de mi sufrimiento, mujer? Preguntó Zeus, con voz ahora poderosa otra vez, mientras torcía un poco el cuello y adelantaba el pecho, relajando los músculos de la espalda. No, padre. La razón fue que intentaste devorar la sabiduría de Metis. Yo solo soy tu poder fusionado con el suyo, vivificado por tu poderosa gracia, dijo Atenea, mintiendo descaradamente mientras se arrodillaba ante Zeus. Ninguno de los llamados dioses y diosas que ya escucharon su verdadero origen de boca del arcángel se atrevió a contradecirla, por temor a ganarse la ira del diablo. Pero más tarde siguió en silencio, temiendo ganarse la ira de Zeus al temer a otro más que a él y así mentirle en la cara. Ah, ya veo. Bienvenida, pues, Atenea, mi amada hija. Bienvenida a mi reino, y descansa en paz, pues te amo, declaró Zeus con alegría, ya con planes para usar la sabiduría de Atenea. Lamento decirlo, Zeus, pero tengo asuntos que atender con tu hija. Espero que no te importe permitirle continuar con sus presentaciones más tarde, declaró Lucifer.
Zeus, al oír las palabras del ángel, giró la cabeza hacia él, mirándolo con lujuria, que ocultó rápidamente, pensando ya en muchos planes para engañarlo y acostarse con él, dijo: por supuesto que no, me has concedido un gran alivio, lucero de la mañana. Sería de mala educación de mi parte negarte esto. El mismo Lucifer se sintió repelido internamente y tuvo que esforzarse para no prender fuego el rebelde rey y destriparlo de la faz de la creación, y asintió con agradecimiento mientras se alejaba, seguido por Atenea. Sicórax, que también notó la lujuria del rey hacia su marido, también estaba disgustada y lo habría atacado, si no fuera porque Lucifer la detuvo con su propia magia. Ella, con una mueca furiosa, miró una vez más a Zeus, quien ni siquiera la notó mientras enfocaba su mirada en el arcángel, y siguió a Lucifer y Atenea por la montaña. El diablo, que no estaba de humor para bajar las escaleras y deseaba alejarse de la mirada de Zeus lo antes posible, antes de que accidentalmente destrozara todo el reino con su disgusto, los teletransportó a los tres abajo. El arcángel se giró hacia Atenea, con una postura más relajada, y dijo: creo que ya estamos lo suficientemente lejos de Zeus como para que puedas mostrarte, Metis. Y mientras Lucifer hablaba, el alma se liberó poco después de su escondite en la cabeza de su hija. Sé por qué estás aquí, voluntad de Dios, esperaba tu llegada con gran ilusión. Acepto ayudarte, pero a cambio, te suplico humildemente que nos lleves a mí y a mi hija contigo lejos de este maldito lugar. Lejos de Zeus y su autoridad, a un lugar donde nosotros mismos desearíamos permanecer en paz para siempre, pidió Metis, inclinándose y postrándose ante el rey del infierno. Eligiendo sus palabras con cuidado. Levántate, Metis del Olimpo, demuestra tu capacidad para ayudarme, y te prometo que tu petición será concedida y mucho más, le dijo a Lucifer mientras extendía su mano hacia ella, vertiendo en ella su propio poder. Listo para que ella lo ayudara en su misión. La llamada la diosa de la sabiduría y la astucia, la que se decía que poseía previsión y conocimiento del cosmos como ninguna otra, se levantó con una hermosa sonrisa en su rostro mientras tomaba suavemente la mano del portador de luz. Y mientras lo hacía, todo lo que había, todo lo que se convirtió, fue oscuridad. Final del